Queridos amigos, queridas amigas, qué privilegio estar nuevamente con ustedes. Este es su programa Diálogo Abierto, producido en la Universidad Peruana Unión por la Facultad de Teología. Para nosotros siempre será una alegría llegar hasta ustedes, ingresar a la intimidad de sus hogares y conversar, abrir la palabra de Dios y permitir que ella pueda traernos mensajes de esperanza, de paz, de seguridad, que nos anime en tiempos de pandemia como los que estamos viviendo hoy en día. Y esperamos que eso produzca la palabra de Dios en esta oportunidad en ti y en tus seres queridos también. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, saludando a algunos de nuestros amigos, algunos que nos mandan algunos saludos de distintos lugares, ¿no? Milian Arraiz nos saluda, nos dice, qué gusto, bendiciones para ustedes, lindo programa, Dios te bendiga muchísimo también a ti. Yolanda Dina, está Gregoria Guamerés, mandándonos un saludo muy especial. También nos saluda acá Luis Antonio Martel, un saludo grande para ti, un feliz sábado también. Reyes Efraín nos dice, feliz sábado desde Acumal, pueblo Quintana Roo. No tengo el privilegio de conocer, en realidad se me hace complejo incluso ubicar el lugar, pero con seguridad Dios está contigo, te acompaña. Y qué bueno que nos estés viendo. Un gran abrazo para ti también, que el Señor esté a tu lado. Tenemos un saludo muy bonito de Glenda Guamán. Ella nos dice lo siguiente, Dios siempre me los bendiga, hermosos los programas, estoy aprendiendo mucho de ustedes. Los escucho desde las 6 de la mañana. Dios tiene un propósito conmigo. No sé qué, pero yo sé que es algo bueno. No soy adventista, pero estoy aprendiendo mucho de ustedes. Gracias a Dios. Gracias, amén. Glenda, un gran abrazo para ti. Que el Señor te bendiga muchísimo. Es para personas como tú que este programa ha sido creado y esperamos que cada día puedas conocer un poquito más de las verdades que el Señor tiene para tu vida. Como siempre, vamos a cantar. Vamos a cantar un hermoso canto preparado para este trimestre que seguramente ya lo estamos conociendo, ya lo estamos aprendiendo, ya se resuena en nuestras mentes. Cantemos juntos. Es la promesa, el dueño del mundo, Él es el Dios de Israel, dador del descanso, el ancla de mi alma, en Él yo esperaré. Él es quien borra mis pecados, quien purifica mi ser, ministra el santuario del cielo. Y está a la diestra del Padre Cristo Jesús, el sacrificio perfecto y salvación. Él es gran sumo sacerdote, el gran intercesor, vendrá por mí. Rey soberano, Dios del universo, mis ojos van puestos en Él. Él es camino, la vida y verdad para todo el que cree en Él. Él es quien borra mis pecados, quien purifica mi ser, ministra el santuario del cielo. Y está a la diestra del Padre Cristo Jesús, el sacrificio perfecto y salvación. Él es gran sumo sacerdote, el gran intercesor, vendrá por mí.
está a la diestra del Padre Cristo Jesús. El sacrificio perfecto y salvación. Él es gran sumo sacerdote, el gran intercesor vendrá por mí. Él es gran sumo sacerdote, el gran intercesor vendrá por mí. Cristo Jesús. Queridos amigos, estamos aquí ya acompañados con nuestro panel, invitados especiales que ya estuvieron con nosotros, pero que nos acompañan nuevamente en este estudio fascinante del libro de Hebreos. Un estudio muy bonito, muy profundo, porque el libro de Hebreos en realidad es un texto hermosísimo. Vamos a saludarlos a ellos. Está con nosotros el pastor Jaime Pérez. Pastor, bienvenido. Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa, ¿no? Y gracias por darse un tiempito en medio de la agenda tan apretada, en medio de su responsabilidad. Pastor, un placer, mucho gusto. Apreciados amigos y hermanos, una bendición estudiar la Biblia todos los días y la lección de escuela sabática con sus enseñanzas de vida. Que Dios bendiga este momento y sea bendición también para cada uno de ustedes. Gracias, pastor. También está un querido amigo, ya muy querido, muy conocido, ¿no? El pastor Miguel Bernuy. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Estamos aquí juntos, listos para abrir la palabra de Dios y disfrutar de este estudio que sin lugar a dudas traerá bendición a nuestras vidas también. Bueno, el estudio de esta semana se titula Jesús, nuestro hermano fiel. Miren, no sé si es mucho atrevimiento el título, ¿no? Jesús, nuestro hermano fiel. Pero no lo hacemos porque nosotros seamos atrevidos, sino porque el Señor así se considera con nosotros. Incluso nos dice hasta amigos, ¿no es cierto? Qué bueno que es Dios que nos dice incluso amigos. Hebreos 2, 14 al 16. ¿Será que podemos leer Hebreos 2, 14 al 16, Pastor Miguel? Es un texto muy interesante que viene del Antiguo Testamento en realidad, ¿no es cierto? Tiene una correspondencia con el libro de Levítico y vamos a leer estos dos pasajes juntos para luego estudiar. Gracias, pastor, por recordarnos. Tenemos que orar porque siempre que estudiamos la Biblia necesitamos orar. Pastor Jaime, por favor. Oremos. Amado y buen Dios, qué bendición reunirnos en este momento para estudiar tu palabra. Sin duda tienes muchos mensajes importantes, especiales para cada uno de nosotros. Queremos rogarte, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida estén atentos, estén dispuestos a escuchar, a aprender y también especialmente a guardar lo que nos enseña, Señor. Bendice a través de tu presencia y tu Santo Espíritu, dándonos entendimiento y la fortaleza para tomar también decisiones de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, muchas gracias. Bueno, vamos a, tal vez para empezar nuestro estudio, antes de leer los pasajes bíblicos, decirles que vamos a desarrollar la lección en 5 partes ahora. Vamos a hablar un poquito del pariente redentor, vamos a hablar de por qué el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas, vamos a hablar de cómo el Señor Jesús se convierte en carne y sangre igual que nosotros, cómo es Él perfeccionado a través del sufrimiento, temas complejos vamos a abordar en esta oportunidad, y cómo Él se convierte en un ejemplo perfecto, ¿no? ¿Dónde tomamos, cuáles son los pasajes, los textos que íbamos a leer respecto al pariente redentor? Pastor Miguel. Sí, Hebreos 12, 14 en adelante dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y Levíticos 25, 25 y 47 al 49. Dice así: si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá
y rescatará lo que su hermano haya vendido. El 45. 47 al 49. Dice, si el forastero, el extranjero que está contigo se enriquece y tu hermano que está junto a él empobrece y se vende al forastero extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se haya vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Es interesante estos pasajes porque nos hablan de un rescate, gente que está en necesidad, y luego el libro de Hebreos como que aplica algo de esto a lo que el Señor Jesús hace. ¿Podemos comentar algo de esto? Sí, en realidad, cuando uno mira el Antiguo Testamento y la ley que fue dada a Moisés respecto a la problemática que enfrentaba una persona pobre, por ejemplo, porque tenía necesidad, vendía su propiedad para subsistir, ¿no? O a veces ella misma, ¿no? Entonces, pasado el tiempo, los 50 años, ¿no? Cuando llega el momento del jubileo, eran bastante largos, porque, claro, esperar 50 años, imagínate, era toda una vida prácticamente. Podía ¿no? haberse acabado la vida también. Exacto, antes, ¿no? y nunca recuperar lo que anhelaba de acuerdo a la ley. Entonces, ¿qué ocurría? Algún pariente cercano, establecía la ley, podría rescatar, ¿no? Pagar esa deuda que faltaba de tal manera que esa persona pudiese ser libre en caso si estaba esclavizada o en recuperar su propiedad. Entonces, imagínese ese momento, el rescate por un pariente cercano era un motivo de gran alegría para esa persona, ¿no? Porque de esos 50 años probablemente ese pariente lo pudo haber rescatado quizás al año quinto, al año cuarto. ¡Wow! ¡Qué satisfacción, qué gozo, qué alegría!, ¿no? Entonces, esa figura ahora se traslada aquí a la palabra de Dios y nos presenta aquí, ¿no? Hemos estado prisioneros del enemigo, vendidos al pecado, porque Satanás reclama este mundo como dice la palabra, que es el príncipe de este mundo, ¿no? Entonces, ahí aparece esta palabra rescate que vamos a descubrir en este momento, sin lugar a dudas, a la luz de los textos leídos, ¿no? El versículo 16 de Hebreos que se leyó, Hebreos 2, porque ciertamente Él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, para tratar de hablar de esta palabra. Él nos libra. Como dijo el pastor, esperar los 50 años en el jubileo podría hacerse largo, pero el Señor en su bondad, en su misericordia. De paso, el jubileo también es una muestra de lo que Jesús va a hacer por nosotros, y el pariente más cercano lo hace de la misma manera. Como dijo el pastor, es la bendición que Dios da a través de alguien cercano, pariente, que pueda pagar la deuda, rescatar a esa persona. Jesús se hizo hombre, murió por nosotros para pagar esa deuda y librarnos de la esclavitud del pecado. Hasta ahí éramos esclavos del enemigo, esclavos del pecado, pero el Señor nos liberó con su sangre. ¡Qué bendición! Como dice Pablo, tal vez vendidos al pecado, ¿no? Porque Pablo usa la misma figura esta de que la persona acababa vendida a alguien, ¿no es cierto? Y él va a decir, yo soy vendido al pecado en el libro de Romanos, en el capítulo 7, ¿verdad? Entonces es interesante, y el Señor Jesús viene y nos rescata como si fuese nuestro pariente más cercano, ¿no? Nuestro pariente más cercano. Él paga una deuda, porque para el rescate hay que pagar la deuda. ¿Cómo lo paga? ¿Cuánto paga? ¿Qué es lo que paga, Pastor Miguel? Sí, cuando hablamos en términos de salvación, a veces decimos, ¿no?, que realmente la salvación no cuesta nada, ¿no? Por un lado es verdad, no tenemos que pagar dinero, no tenemos que pagar algo en efectivo, ¿no? Pero sí costó el sacrificio, ¿no? La sangre de Cristo Jesús. Entonces Jesús viene y muere en nuestro lugar, nos rescata de esa situación de dolor, de esclavitud y cualquiera sea la circunstancia. Cuando yo pienso, por ejemplo, en mi vida, ¿no? Si Cristo no hubiera llegado a mi vida, no sé dónde estaría ahora, ¿no? A los 20 años Cristo se cruzó en mi camino, habíamos usado una figura y a través de una persona para hablarme del Evangelio, para rescatarme de una situación difícil en la que yo me encontraba. Y entonces esa figura maravillosa de rescate aparece, ¿no? Y aquí probablemente alguno de los que nos está escuchando quizás está cautivo 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, en una situación compleja, difícil, no sabe qué hacer, no sabe dónde ir. Sin embargo, aparece Jesús para rescatar, para extender la mano, para libertarnos y para darnos una oportunidad a través de su sacrificio en la cruz. Yo tenía que pagar esa deuda, yo debería morir en la cruz porque pequé. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, la salvación es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús me rescata, pagó mi rescate. Qué maravilloso. Y
aunque es gratuita, pero tuvo un costo grande. Es gratuita para nosotros, pero no fue gratuita para Dios, ¿no? Costó mucho. Hebreos 1:3 nos recuerda, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, nuestra deuda es tan grande que en nosotros mismos no habría forma de pagar, ni en los 50 años que hablaba el jubileo. Entonces, ¿cuál es la salida? Aquel que no conoce a Jesús posiblemente dice, no hay salida, no hay forma, mi vida no tiene solución. Pero aparece nuestro Señor, que vamos a ver enseguida llamarse nuestro hermano, en este caso nuestro pariente más cercano, y en este caso nuestro Salvador, nuestro libertador. Y Él cuando nos libra de verdad, ¿no? Nos libra de verdad. Bueno, vamos a leer Hebreos 2.11, pero antes de leer Hebreos 2.11, que ya habla de que Él es nuestro hermano, ¿no? Nuestro pariente más cercano, yo quisiera decirle a mis amigos, miren, qué grande es el amor de Dios, ¿no? Qué grande es el amor de Dios, porque como bien dicen los pastores acá, no hay forma de que nosotros paguemos la deuda del pecado. El pecado tiene un precio tremendo. Y Dios, nuestro Señor, es el que lo paga por nosotros. Yo te pregunto, ¿cuánto pagarías tú por vivir eternamente? Mira, ahorita estamos sanos acá, pero ¿cuánto más vas a durar? ¿Cuántos años te quedan? Cuando uno tiene 16, 15 años, a veces nunca se pregunta eso. Pero cuando ya tienes 70, cuando ya tienes 80, ya sabes que las cosas están muy cerca, que en algún momento puede llegar la muerte. Cada vez somos más conscientes de eso. ¿Cuánto pagarías para que la vida, no degradada, sino una vida feliz, con la juventud siempre presente, sea permanente en ti? Bueno, ya está pagado, ya se hizo el pago. Lo único que tienes que hacer es aprovecharlo para poder beneficiarte del regalo de esa eterna juventud y esa vida eterna. Vamos a leer el pasaje de Hebreos, Pastor Miguel. Sí. Dice Hebreos 2.11 lo siguiente, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es interesante, ¿por qué el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas? O sea, no tiene vergüenza de nosotros, en otras palabras, ¿no? ¿Por qué? Posiblemente debería tener vergüenza, ¿no? Si nuestra vida se revelase lo más secreto que hay en la mente, en el corazón, nuestra naturaleza también llena de pecado, daría para avergonzarse totalmente, ¿no? Nosotros a veces nos avergonzamos de alguna gente, o sea, hay que reconocer que como seres humanos hay veces quisiéramos no ser amigos de alguien o no quisiéramos ser parientes de alguien, ¿no? Y la carta a los hebreos está mostrando que algunos de los oyentes o lectores de esto se estaban avergonzando del Evangelio. Eran épocas donde se perseguía, donde se señalaba, se acusaba. Ser cristiano no era fácil, no era popular. Entonces muchas veces negaban o se avergonzaban del Evangelio. Mas el Señor, que sí tendría motivo para avergonzarse de nosotros, no lo hace. Y también eso es una lección, ¿no? No me avergüenzo de llamarme hermano de ustedes. Qué hermoso, ¿no? Que nosotros deberíamos aprender una lección, como dice Pastor Jaime, Pastor Miguel. Tendríamos razón para que alguna vez nos avergoncemos de alguien, digamos, qué vergüenza que seas mi pariente, qué vergüenza que seas alguien cercano a mí, ¿no? Habría razón para decir eso. A veces en contextos familiares ocurre que a veces un padre se puede avergonzar de un hijo, una hija, por los caminos quizás oscuros en que pueda andar, ¿no? Porque mancha el apellido. Pero es maravilloso ver que Jesús no hace eso, ¿no? Como decía el pastor Jaime, aun cuando hay una razón, ¿no? Porque pecamos, porque en esta lucha que estamos todos, ¿no? Porque estamos ya en el proceso de la justificación, ahora estamos en la santificación, y ese proceso de santificación hasta la glorificación prometida y la perfección que llegará un día. Entonces, en ese proceso fallamos, caemos, pero el Señor no se avergüenza, ¿no? Cuando nosotros pecamos o fallamos, ¿no? El diablo está ahí para decirnos, ya no hay esperanza para ti, ¿no? Como lo hizo con Moisés, cuando el momento ya
reclamaba el cuerpo como suyo, ¿no? Por los pecados que él cometió, como recordamos, ¿no? Pero Jesús aparece ahí para siempre levantarnos, no se avergüenza de nosotros, nos da esperanza, nos restaura. 7 veces cae el justo, dice, más se vuelve a levantar. Y esa es la promesa maravillosa, es decir, que entre tanto hay oportunidad, hay vida, y la gracia está, la puerta de la gracia está abierta, todavía tenemos la oportunidad de volver a los brazos del Señor. Bueno, gracias, pastor, por la bonita meditación, ¿no? Mis queridos amigos, tal vez alguien se avergonzó de ti. Tal vez alguien te dijo a ti, mira, qué pena que tú seas mi pariente. Sabes, Dios el Creador te tiene en alta estima. Él no ha perdido la esperanza. Él cree que sueños grandes y hermosos se pueden hacer realidad en tu vida. Por favor, confía en Él, camina a Él, entrega tu vida a Él. Aunque el mundo entero se avergüence de ti, Él nunca se va a avergonzar y te va a decir, tú eres mi hermano, eres mi hijo, te voy a rescatar. Vamos a continuar nuestro estudio. Leemos Hebreos 11, 24 al 26. Ahí hay una figura muy interesante. Claro que sí. Voy a leer el 24. Por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Conocemos la historia de Moisés. Al ser adoptado como hijo de la hija de Faraón, vivió en honores, vivió en el palacio, fue formado como un futuro rey. Elena de White inclusive dice que él posiblemente iba a ser el sucesor de Faraón, pero él recibió un llamado del Señor y renunció a todo eso, y ahí viene, se identificó con sus hermanos. Alguien que estaba encumbrado en el palacio se identificó con sus hermanos. Entonces aprendemos también una lección allí como una figura que Moisés es para lo que Jesús también hizo por nosotros. Hay veces, pastor Jaime, se presenta a Moisés como alguien que mató, o sea, las películas a veces nos muestran una escena que no necesariamente es la verdad, ¿no? O sea, mata al egipcio y entonces ahora de vergüenza se escapa y se va el pobre y acaba en el desierto no por voluntad propia, sino porque no le quedó otra, ¿no? Pero parece que el texto de Hebreos dice algo diferente. Y adicional a eso, Hechos 7:22 dice, poderoso en palabras y obras. Entonces no era un tipo cobarde, no era un tipo que asustado que se fue. Era un líder, estaba formado como militar, estaba formado como príncipe, futuro rey, pero él renunció, se identificó. Hay que ser valiente para hacer eso, claro. Todo lo que pasó y luego cómo lideró al pueblo. Es interesante Moisés cómo representa, tal vez en un grado menor, ¿no? Más pequeño, pero lo que el Señor Jesús hizo. Ahora, este hecho de que el Señor Jesús haya hecho tremendo sacrificio, Pastor Miguel, al volverse uno de nosotros, llamarnos sus hermanos, no avergonzarse de nosotros, ¿cómo debería, o qué debería de producir en nosotros? ¿Cómo deberíamos nosotros reaccionar frente a eso? Bueno, debería en primer lugar creo haber un sentimiento de gratitud, ¿no? Que creo que es uno de los grandes pecados en el mundo cristiano, ¿no? Porque Dios nos concede mucha gracia, mucha misericordia y a veces somos ingratos con él. Un sentimiento de gratitud, de amor, de servicio, de compartir lo que conocemos con otras personas. La iglesia en el tiempo del escritor bíblico, recordemos que habían sido objetos de persecución, de vituperio y como consecuencia de ello dijeron, no vale la pena, creo, mira, cuántas cosas estamos pasando, empezaron a negar a Jesús, a rechazar, a avergonzarse de Jesús, ¿no? Entonces, nos puede pasar eso a nosotros en este tiempo también probablemente, ¿no? A veces cuando las pruebas nos azotan, porque cuando todo está bien, uno dice, no, está bien Jesús, uno puede ir al templo, conectarse a través de las plataformas que tenemos hoy en día, pero cuando las cosas van mal, las circunstancias nos agobian, ¿no? O viene el vituperio, la ofensa de a veces la propia familia, uno puede decir, no, creo que no hay que seguir a Jesús, no puede dialogar los cónyuges o los hijos, decir, no, mejor no. A mí me pasó, mira, yo cuando conocí el Evangelio, yo me bauticé alrededor de los 19, 20 años, y en la casa, yo vivía en el Carmen Alejo del Callao, aunque yo me mudé de Cajamarca hacia Lima, y mis primos, todos mis primos de mi propiedad, jugábamos siempre, hacíamos deporte afuera en la calle, y yo tenía que pasar por ahí para ir al templo, por cuando yo me bauticé. Y qué vergüenza, ¿no? Yo me bauticé, conocí la palabra, me bauticé rápidamente, ¿no? Pastor, y no tiene que sentir mal, ¿no? Yo nací en un hogar adventista y a mí me pasó también cuando era muchacho. ¿Así? y digo, ahora ¿cómo paso? Ya estaban mis primos afuera, decían, Miguel, vamos a jugar hoy. Y era sábado, yo sabía que el sábado ya tenía que ir a la iglesia a adorar a Dios. ¿Y cómo llevar mi Biblia? ¿No? Hay una parte aplicativa para mí, probablemente le esté pasando, le ha pasado a alguno de los jóvenes miembros de la iglesia, a alguno que está conociendo la palabra, ¿no? Y el término vergüenza, ¿no? Y uno dice, ¿paso o no paso? ¿Qué hago? ¿Mi Biblia en la mano? No.
Porque antes se llevaba la Biblia en la mano, hoy día uno lo puede llevar de diferente manera, en el celular, hay muchas formas, ¿no?, de tener la Biblia, ¿no? Y entonces, ¿qué hago con mi Biblia? Ya sé, me regalaron una Biblia pequeña, yo lo ponía acá atrás, ¿no? Atrás, y salía así, Miguel, ¿dónde vas? No, ya vengo, ven a jugar, no quiero, no puedo ahora, no, y me iba, ¿no? Y de pronto cuando yo iba al templo, y justo ese día había un versículo que decía así, ¿no? Justo el hermano que estaba hablando, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo quien le quiere. ¡Wow! Ese versículo fue, como dice la palabra, fue pero una puñalada en mi corazón, me despertó, no penetró hasta lo más profundo de mi ser. No puede ser, tengo que dar testimonio, no me puedo avergonzar. Si Cristo cambió mi vida, si Él me restauró, si Él me redimió, si ando, ese sábado que me bauticé en la noche que yo tenía que ir a beber, a fumar, a hacer cosas inadecuadas, no fui más. ¿Quién hizo ese cambio? Lo hizo el Espíritu Santo, una obra maravillosa. Y de ahí no dejé más de ir el sábado y dije, no, voy a testificar. Y ahí los hermano Pablo, no me importaba ahora porque sabía que Jesús me había cambiado y tenía que glorificar, no tenía por qué avergonzarme. Entonces es una experiencia que lo cuento porque puede servirle a alguien quizás, pero a veces uno pasa situaciones así. Con seguridad. Pastor, ¿tiene algo para decir? Sí, Mateo 10:32, por tanto dice, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tenemos algunas historias parecidas, ¿no? Yo también tenía esa experiencia, la del fútbol especialmente. Entonces, un día me encontraron con la Biblia, ¿no? Y se burlaron. Tú, porque lo otro es que conocen tu vida anterior. Claro. No fui tan mala persona, pero de todas maneras había un antes y después. Tú con Biblia. Entonces me empecé a avergonzar. Pero también conocimos y probamos la bendición de caminar con el Señor. Unos años después, pastor, exactamente 3 años después de esa burla de mis amigos, esos mismos amigos dijeron, algo está diferente contigo, ¿no? Algo, cuéntanos. Y yo ya había venido a estudiar teología, había tenido otra experiencia, viajaba, y quedaron escuchando un buen rato y decían, qué lindo, ¿no? Tú sí, qué bendición. Entonces, está la prueba, quizás estoy hablando para un joven que en su casa sea el único adventista, en su barrio, en su familia, lucha con muchas situaciones. Entonces, Dios es fiel y sabes, es momentáneo lo que estás pasando, porque allí donde estás tú eres un instrumento de Dios para que las personas que no conocen puedan conocer a través de ti. Así que persevera, Dios está contigo. Gracias por el ánimo, pastor, porque efectivamente, ¿no? Nuestro público, nuestra audiencia está constituida por tanto tipo de personas y puede haber alguien que tal vez ahorita está luchando con eso, colocando todavía la Biblia en el bolsillito, ¿no? Tratando de no decirle al mundo entero lo que él cree, pero fuerza adelante, el Señor está contigo y cuando tú confiesas el nombre del Señor y tu creencia frente al mundo, dice la palabra de Dios, Él lo confesará frente a su Padre. Así que sigue adelante. Bueno, ha llegado el momento de hacer un pequeño alto, porque tenemos que mostrarte el lugar donde nosotros estamos grabando. Quisiéramos que conozcas un poquito más de la universidad, queremos que algún día nos visites también y te invitamos que vengas acá, conozcas la planta de producciones de Productos Unión, conozcas las facultades que hacen parte de la universidad, del Colegio Unión. Un lugar muy bonito, muy acogedor, todo verde, en medio de esta zona árida en la que nosotros estamos en Lima, tenemos un pequeño oasis acá. Conoce un poquito a través de este video. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales.
Queridos amigos, espero hayan disfrutado de este hermoso video y espero también que en algún momento puedan acompañarnos, puedan visitarnos. Estaremos felices de que ustedes lleguen a este lugar. Y quiero aprovechar para hacer un llamado especial a aquellos jóvenes que en su corazón el Señor está hablándoles, llamándoles, diciéndoles: quisiera que tú seas un ministro, que sirvas como predicador del Evangelio para el mundo entero. La Facultad de Teología te está esperando. Ponte en contacto con nosotros, con mucho gusto estaremos respondiéndote y tratando de encaminarte para ver cómo se hace realidad ese sueño que Dios tiene para tu vida. Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a hablar sobre el Señor Jesús convirtiéndose en un ser humano como nosotros. Este es un misterio grande, ¿no? Pero el libro de Hebreos de eso también nos habla. Leamos a ver Hebreos 2:14, Pastor Miguel. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Por qué era necesario? ¿Cómo se da esto de que Él se convierte en carne y sangre? Pastor Miguel, capaz empezamos, luego el Pastor Jaime. Está mostrando que está tomando nuestra naturaleza, ¿no? Está tomando nuestra fragilidad, ¿no? Es decir, y no es que aparentó tomar nuestra naturaleza, ni fingió tomar nuestra naturaleza, ni vino en espíritu, como algunos lo afirman, sino que Él vino en carne, tomó nuestra naturaleza frágil, humana, y que lo llevó finalmente pues a morir en la cruz del Calvario, como ya conocemos a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, me impacta lo que usted dice, Pastor, ¿no? O sea, no estaba Él disfrazado, ¿no? Porque alguien podría pensar eso, ¿no? Que estaba disfrazado y bueno, simplemente parecía, pero no era. Él en realidad era uno de nosotros, era uno de nosotros. Pastor Jaime. Varios pasajes de la Biblia nos hablan de esta bendición, de este milagro, pero que a la vez también es un misterio, difícil a veces de comprender en su plenitud. Pero la certeza, ya vimos en la lección pasada, es que nuestro Creador, Dios, nuestro Creador se hizo hombre, ¿no? Se hizo carne por amor de nosotros, por darnos la salvación. Juan 1:14, y la palabra o el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria como el unigénito Padre lleno de gracia y verdad. Hebreos 2:9, poquito leemos la parte final, dice: coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia Dios gustase la muerte por todos. Entonces, acá vemos el deseo de salvar de nuestro Dios, y la forma era: el pecado hizo división, el pecado trae la condenación a muerte, y la paga del pecado es la muerte. Entonces, Dios mismo quiso pagar por nuestros pecados, se hizo carne y murió por nosotros. Y tenía que hacerlo en el terreno de juego, ¿no? O sea, no podía hacerlo desde el cielo, desde su trono, sino que había que poner la tienda, como dice Juan 1:14, había que habitar entre los hombres para poder ganar la victoria ahí. No se puede ganar el partido desde el público, se tiene que entrar a la cancha para ganar el partido. Y la acusación del diablo, ¿no? La acusación del diablo y esa tentación que a veces el ser humano, al oír al enemigo, al diablo, es Dios es un Dios distante, ¿no? Dios nos castiga, Dios solamente nos juzga, nos señala. No, acá está el hecho claro. Dios pudo haberse quedado tranquilo, pudo haber destruido la humanidad y con su poder crear otros mundos. Pero Él tiene un plan especial. Él se hizo carne, vivió, murió por nosotros. Es la manifestación plena, concreta de su amor. Su gran misericordia. ¿Qué limitaciones experimentó ahora? Siendo Dios, Él no tenía limitaciones, pero ahora llega a ser hombre. ¿Qué limitaciones experimenta al convertirse en uno de nosotros, nuestro Señor Jesús, Pastor Miguel? Cuando uno mira los atributos de la deidad, encontramos, por ejemplo, la trascendencia, ¿no? La inmanencia. Miramos ese Dios trascendente, ¿no? Que la Biblia dice que tiene su trono. Ahora, sin embargo, también vemos la inmanencia, es decir, ese Dios que viene y se hace hombre y habita entre nosotros, ¿no? Ahora, cuando Jesús viene, trae las dos naturalezas, ¿no?
la divina y la humana. Y obviamente la divina no la usó, conocemos porque podría alguien decir, no, bueno, trajo ventaja, ¿no? Pero no es así, ¿no? Y ahora, cuando miramos la parte humana, ¿no? Fue humano realmente, y conoce, por eso la Biblia dice que él fue tentado en todo y conoce nuestra lucha, nuestras tentaciones, sabe por la lucha que tú y yo estamos pasando en este momento, que pasamos en una circunstancia, y él comprende nuestra naturaleza, ¿no? Porque él pasó por ese valle de tribulación, de aflicción, de situaciones complejas, ¿no? Y entonces, recordemos que cuando él muere, pierde uno de sus atributos también, ¿no? Que es la omnipresencia. Jesús ya no puede estar más en ningún lugar solo a través de su Espíritu Santo, pero perdió ese atributo por amor a nosotros, ¿no? Se hizo hombre, toma nuestra naturaleza. Por eso el texto que dice ahí, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, habla de ese Jesús que toma nuestra naturaleza y muestra la fragilidad humana, ¿no? Es interesante cuán grande es el amor de Dios para limitarse a sí mismo, ¿no? A tal punto que ahora mismo Él, como usted dice, pierde la omnipresencia. No que la pierde, sino que tal vez la pone a un lado, por amor a nosotros, por identificarse con la raza humana, ¿no? Es casi incomprensible todo lo que realmente Él hace para que nosotros podamos llegar a alcanzar la salvación. Bueno, el Señor Jesús habita con nosotros, Él vive en medio de nosotros, se identifica con nosotros, pero también tenemos que reconocer que en algún aspecto Él es diferente de nosotros. Hay algo que nosotros vivimos y Él nunca lo vivió, no lo experimentó, y tal vez no porque no estuvo frente a la tentación, sino porque de alguna manera Él consiguió algo que nosotros no siempre conseguimos. ¿En qué sentido es diferente el Señor Jesús de nosotros? Podríamos ver lo siguiente. Sí, vimos, Él fue plenamente humano, plenamente divino, sufrió hambre, pasó situaciones como humano, una muestra de su humanidad es que murió inclusive. Entonces, sin embargo, Hebreos, por ejemplo, 4:15 nos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Hasta ahí, en el sentido que se identifica plenamente con el ser humano. Entonces, si hay alguien que nos puede entender, comprender y vivió en su propia carne, en su propia vida, es nuestro Señor. Sin embargo, dice así, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Él no cometió pecado. No cometió. Qué gran diferencia, pastor. Sí, en realidad, cuando hablamos del pecado, no hay pecado grande ni pequeño, ¿no? Es solo un pecado de pensamiento, por ejemplo. Dios, diríamos, se hubiera autodestruido porque el diablo lo hubiera acusado, ¿no? Le hubiera dicho, mira, tú das leyes que ni siquiera puedes cumplir. Entonces Jesús tenía una tremenda responsabilidad en venir a este mundo y tomar nuestra naturaleza, ¿no? A eso lo miramos como algo sencillo, porque en el otro terreno recordemos que era divino y por eso el diablo lo tienta en la dimensión también divina, ¿no? Le dice, mira, convierte esas piedras en pan. Él lo pudo haber convertido porque pudo haber usado su divinidad, ¿no? Convertir las piedras en pan. Pero ahí fue tentado también en esa dimensión, pero también en la parte humana. Pero un solo pecado hubiera sido, el plan de salvación se hubiera arruinado. Pero Jesús, como bien leyó el pastor el texto, no cometió ni siquiera un solo pecado de pensamiento, que nos da a nosotros la seguridad de que podemos ser victoriosos si nos relacionamos con Él, si buscamos a Él cada día, si nos caemos de rodillas clamando y suplicando por su gracia y su misericordia para ser victoriosos. Qué bueno saber que nuestro Señor Jesús fue victorioso frente al pecado, ¿no? Que Él venció por nosotros, porque nosotros creo que no necesitamos confesarnos acá, pero todos, incluidos nuestros amigos que nos están viendo, con seguridad tenemos dificultades, caemos, hay pecados en nuestra vida que nos acompañan, que nos acompañaron, de los que nos hemos arrepentido, pero el Señor Jesús fue victorioso frente a todos los pecados, porque fue tentado en todo, como nosotros hemos sido o somos también tentados, ¿verdad? Vamos a leer unos pasajes más, Hebreos 2:10 y también el versículo 17 y 18. Pastor Jaime, capaz usted nos puede ayudar ahí para ver un poquito qué es lo que estos textos nos dicen. Porque le convenía a Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos, por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. Versículo 17.
Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. El siguiente versículo 18, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces acá hay un común, pastor, es que él padeció, sufrió, fue tentado, victorioso, sin pecado. Entonces eso además le da la capacidad y a nosotros la certeza de poder sentir que en Él podemos tener a alguien fiable, que nos comprende, que nos entiende, porque ha pasado. Entonces podemos tener esa confianza. Perfeccionado a través del sufrimiento, dice el texto, ¿no? ¿Cómo entendemos eso, pastor? ¿Cómo podríamos explicar eso? Permítame leer Filipenses 3:8 que Pablo hace referencia, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y tengo por basura para ganar a Cristo, y ser aliado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, ¿no? Entonces, cuando vemos a Jesús, el proceso, ¿no? Esos 3 años y medio de ministerio corto, pero muy productivo y una lección que nos deja para nosotros de vida, y vemos el sufrimiento que Él pasó, y esa última semana, ¿no? Es decir, todo lo que Jesús pasó, esos sufrimientos que Él vivió, lo llevaron pues hasta la muerte, y nos muestra a nosotros que en esta lucha, en esta vida, ¿no? La vida cristiana es hermosa, ¿no? Salpicada, como alguien dijo, con situaciones difíciles que vamos a experimentar. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, ¿no? O sea, vivo por Cristo, y en medio de ese vivir van a haber luchas, tribulaciones, como Jesús mismo lo experimentó, ¿no? En medio de esta pandemia, esta circunstancia, algunos hemos perdido un ser querido, la aflicción, el dolor ha tocado la puerta de nuestra familia, sin lugar a dudas, en más de uno. Pero también dice Pablo, el morir es ganancia, ¿no? Es decir, si vivo para Cristo, y si vivo voy a vivir para Él, y si muero, no importa, voy a seguir creyendo que un día Jesús vendrá y me resucitará. Es decir, el cristiano tiene esa bendita esperanza, y así que tenemos que mirar con optimismo la vida hacia adelante. Bueno, miren, nosotros estudiamos, queridos amigos, la palabra de Dios, lógicamente, pero hay un material de ayuda que de alguna manera nos permite recibir algunos comentarios interesantes de un autor, en este caso un amigo llamado Félix Cortés. Él dice lo siguiente, hay una frase interesante acá. Jesús, dice él, fue perfeccionado en el sentido de que estaba siendo equipado para ser nuestro Salvador. Se lo estaba preparando para ser nuestro Salvador. Jesús vivía en un hogar muy especial. María era una mujer muy especial. ¿Cómo habrá sido la niñez? ¿Como una mamá normal? ¿Cómo trata a todos los niños? ¿Él habrá tenido un cuidado especial? ¿Cómo imaginan ustedes eso? Sin duda, María, lo que Jesús aprendió, lo fue aprendiendo de la mano de su madre. Entonces, luego ya asistiendo al templo, estudioso de la Biblia, a los 12 años sabía mucho más de la Biblia que los propios sacerdotes. Entonces, él fue creciendo. Pero por otro lado, él padeció en su propia vida los sufrimientos terribles. La última semana, como mencionaba el pastor, debería ser, si se podría decir así, el clima del sufrimiento, ¿no? La soledad, él moría por nosotros, pero lo abandonaron, el enemigo detrás, la separación que hace el pecado con Dios. No es que Dios se aparta del hombre, sino el pecado hace esa separación y él carga eso. Todo ello entonces en sí mismo padeció, pero eso lo perfeccionaba justamente para ser nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador, y ahora entrar al santuario celestial sin mancha, sin pecado, y ser también esa ofrenda, ese cordero sin mancha. Yo quiero adicionar además otra cosa. Cuando somos perfeccionados por la justicia, por ejemplo, como dice Filipenses, no es que la justicia nos traiga el sufrimiento, sino que nosotros vivimos en un mundo injusto, en un mundo pecador, y obviamente aquel que busca ser un cristiano fiel, justo, guardador de la palabra,
Va a encontrar un contraste en eso. Entonces, no nos desanimemos, porque eso es real, tan real como que el mundo es injusto y pecaminoso, y nosotros estamos abrazando una vida justa con Jesús. Ya el Señor Jesús sufrió, ejemplos muchos. Bueno. Entonces, nosotros somos partícipes de ese sufrimiento, no porque hay virtud en el sufrimiento, sino porque es parte de lo que nos toca, pero un día todo eso pasará. Ahora, él fue perfeccionado para cumplir una misión especial por el sufrimiento. Imagínense que venir del cielo, siendo Dios para esta tierra, ya era un sufrimiento, ¿no? Si a nosotros nos bajan, hay veces cuando nos cambian de posición nomás en el trabajo, ya sufrimos un poco, ¿no? Porque los seres humanos somos así, o sea, no nos acostumbramos a ciertos lugares, ¿no? Ahora, cambiar de Dios para ser humano, vivir en la miseria del ser humano, encima ser maltratado. Miren, en la Biblia yo encuentro, por ejemplo, a niños que desde pequeñitos Dios les había dado instrucción a sus padres diciendo no le vas a dar de comer esto, no le vas a hacer esto, no va a hacer aquello. Y ese pobre niño crecía mirando a los otros haciendo de todo y él sin poder hacer mucha cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba preparado para un ministerio especial. Pensemos el caso de Sansón, pensemos el caso de Samuel. El Señor Jesús era un caso mucho más especial. Un tratamiento muy especial para su desarrollo, su crecimiento. La última parte, los años de su ministerio que conocemos bien, sufrimiento. Desde el principio, pero todo con un propósito, cumplir una misión redentora del ser humano, ¿no? Por eso el Señor Jesús fue perfeccionado para ese ministerio especial. Es lo que también este material está sosteniendo y creo que es muy importante notarlo eso. Vamos a leer un pasaje final antes de cerrar, Hebreos 12, 1 al 3, porque el tiempo siempre nos gana, ¿no? Pero vamos a cerrar con la lectura de Hebreos 12, 1 al 3 y tal vez algunos comentarios sobre ese pasaje. Dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Excelente pasaje, varias cosas que se mencionan acá, ¿no? Hay que ser conscientes de los testigos, hay que despojarnos del pecado, hay que poner los ojos en Cristo, hay que considerar el sufrimiento de Cristo. Todas estas cosas, pastor, ¿cómo nos deben de motivar? ¿Cómo debemos de evaluar esto? Para mí, la mayor reflexión es la manifestación del amor de Jesús. Eso cambia toda mi perspectiva, ¿no? Al punto de hacerse hombre, vivir con nosotros, morir en la cruz y toda la obra sumo sacerdotal de Jesucristo. El amor es lo que a mí viene, y por amor yo entiendo muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, cuando me dice acá, despojémonos de todo peso. Hay cosas que ahora que yo vivo en el amor, en la gracia, en la salvación de Jesús, no tienen sentido más, no caben más. Cuando dice despojémonos de todo peso, no sé si alguien nos está escuchando en este mismo momento y quería rogarle, animarle, aquello que impide que estemos en orden, bendecidos, felices, gratos en el camino del Señor, porque Él ya lo hizo todo por nosotros, cargando algún peso innecesario. Sería bueno en este mismo momento tomar la decisión de despojarse, de dejar aquello que está allí. Luego dice, corramos con perseverancia, y con esto cierro. La perseverancia tiene que ver con continuar a pesar de cualquier situación. Entonces, hay situaciones adversas. Ya hablamos de Jesús, cuánta situación adversa, sus tiempos. Él debió ser recibido como el Mesías, y los que tenían que conocerlo no lo conocieron, y todo lo que sufrió, la muerte en la cruz y todo ello. Entonces, pero Él fue fiel y perseverante a su misión, a su ministerio. Y ahí hay un ejemplo. Entonces, animarlos también a que podamos perseverar en aquello que hemos abrazado, que es bendición. Amén, amén, pastor. Tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, dice ese pasaje. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacen eso nuestros amigos? En realidad, un clásico ejemplo en la palabra de Dios es de Pedro, ¿no?
cuando vio caminar a su maestro y pidió que él hiciese lo mismo, ¿no? Mientras mantuvo su vista en Jesús, avanzaba. Cuando dejó de mirar a Jesús, sabemos lo que pasó, ¿no? Comenzó a hundirse y a ahogarse y a clamar por salvación. Entonces, apreciados jóvenes, amigos que nos están viendo, nos están escuchando, nosotros tenemos que mirar a Jesús, ¿no? En primer lugar, porque los seres humanos no somos modelos. Jesús es nuestro modelo, es nuestro hermano mayor, nos llama hermano, ¿no? Entonces, Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo, y tenemos que mirar. Y es verdad que hay una responsabilidad también en los líderes, los miembros de iglesia, porque nosotros revelamos también, ¿no? Con nuestro comportamiento a Jesús, pero no debe ser eso un motivo a veces para dejar de seguir a Jesús o a veces dejar la iglesia, ¿no? Porque a veces algunos miembros de la iglesia abandonan la fe, dejan de lado a Jesús por causa de que alguien le dijo, le hizo algo, ¿no? Pongamos nuestra vista en Jesús, busquemos a Él cada día y con toda seguridad vamos a alcanzar la salvación prometida, ¿no? Muchas gracias, gracias pastores, el tiempo se nos ha acabado, ¿no? Estamos contentos, felices de estudiar con ustedes. Este es un tema bastante profundo. El Señor Jesús se hizo uno de nosotros, caminó en este mundo no disfrazado, viviendo exactamente lo que tú y yo vivimos, y en esa condición Él venció el pecado, fue tentado en todo, pero salió victorioso. Y lo hizo por amor a ti, lo hizo para que tú puedas un día vivir en el reino de los cielos. Dios permita que te abraces de Él, que confíes en Él, que te entregues a Él, y así un día puedas gozar de la salvación que te ofrece. Pastores, vamos a cerrar con algunas palabras para nuestros amigos. Pastor Miguel, por favor. Sí, yo me quedo con aquella expresión de la lección realmente, que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿no? Es extraordinario saber que Jesús nos ama, nos comprende y está dispuesto también no solamente a comprendernos, sino a darnos el poder, ¿no? Para ser victoriosos, porque tampoco es estar ¿no? cayendo permanentemente. Dios nos ofrece ser victoriosos también, y queremos quedarnos con ese pensamiento, que Dios está a nuestro lado, nuestro hermano nos quiere extender la mano para restaurarnos, para santificarnos y para un día llevarnos a la gloria prometida. Gracias, pastor. Pastor Jaime. Yo me quiero quedar con Hebreos 2:14, la parte donde dice que todo lo que hizo fue para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Es decir, me quedo ya hablamos del amor, pero me quedo con el Jesús victorioso sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la muerte, sobre el enemigo. Y entonces nosotros, además de llamarnos sus hermanos, al hacernos hermanos de Él, es decir, entregarle nuestra vida, somos victoriosos en Jesús, en esta tierra, en las situaciones del día a día, y un día en la victoria final, en su presencia eterna. Gracias, pastores. Muchas gracias. Si el Señor Jesús venció, Él tiene el poder para hacer de ti también un ser humano victorioso en este mundo por su gracia y por su amor. Acompáñennos en una oración para cerrar este episodio. Padre querido, gracias te damos porque nos das la posibilidad de vivir en el cielo, nos das la posibilidad de alcanzar la salvación. Gracias porque nuestro Señor Jesús se hizo carne, vivió entre nosotros y obtuvo la victoria que nosotros necesitamos para vivir contigo allá en el paraíso celestial. Gracias por hacerlo todo. Ayúdanos a vivir una vida entregada, una vida de comunión, una vida de agradecimiento y una vida de sometimiento también a tu voluntad. Bendice a nuestros amigos que están ahí escuchándonos, viéndonos a través de los distintos medios. Tú conoces la vida de ellos, conoces sus problemas, responde a sus necesidades, por favor. Sé propicio a cada uno de sus pedidos, respóndelos. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Este fue su programa Diálogo Abierto. Los esperamos la próxima semana. Un abrazo, que Dios los acompañe.